Cuando el apache regresó de la cacería, halló a su esposa y a sus hijos atados como si fueran bestias, las cuerdas enterrándose en sus muñecas y el miedo reflejado en los ojos de los pequeños. Esa imagen le heló la sangre antes de prenderle un fuego de rabia en el pecho. Lo que estaba por hacer cambiaría para siempre el destino de aquellas tierras. La madrugada llegó. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. La madrugada llegó fría a las montañas de Sonora, como siempre llegaba en octubre. Macuta había pasado la noche en el monte, siguiendo rastros de venado entre los mezquites y las rocas que conocía desde niño. El silencio de los árboles lo acompañaba como un hermano. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Los conejos que colgaban de su cinturón pesaban poco, pero servirían para alimentar a Nayeli y los niños durante 2 días, quizá 3 si sabían administrar la carne con cuidado. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando Macuta sintió que algo no estaba bien. Los pájaros se habían callado. Ese silencio no era natural. Después de tantos años en el monte, había aprendido a leer los signos. El viento traía un olor que no pertenecía allí, un olor a caballo, a sudor de hombre blanco, a miedo y a pólvora. Su pecho se apretó hasta que le dolió respirar. Dejó la casa en el suelo con manos que ya temblaban y echó a correr. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino. Saltaba sobre las raíces sin mirarlas, esquivaba los arbustos espinosos por puro instinto. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que el sudor le empapó la camisa de algodón. Cuando llegó al claro donde estaba su cabaña, el mundo se detuvo. Nayeli estaba de rodillas en el polvo. Tenía las manos amarradas a la espalda con cuerdas gruesas que le marcaban la piel, dejando surcos rojos que ya comenzaban a hincharse. A su lado, los niños. Iñaki, el más pequeño, apenas 5 años, temblaba sin hacer ruido, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Otsoa, el mayor de 8, apretaba los labios hasta que se pusieron blancos, conteniendo el llanto para no asustar más a su hermano. Las pequeñas manos de ambos también estaban atadas. Los 3 miraban hacia adelante, como si esperaran que algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. Macuta sintió que la rabia le subía por el pecho como fuego, quemándole las entrañas, pero se detuvo. Respiró hondo 1 vez, 2 veces, obligándose a pensar con claridad. Observó alrededor. No había nadie. Quien había hecho esto ya se había ido, dejándolos allí como advertencia, como un mensaje escrito en carne y miedo. Corrió hacia ellos y comenzó a desatar los nudos. Las manos le temblaban tanto que los dedos no le respondían bien. Los nudos estaban apretados, hechos para lastimar, para humillar. Nayeli no lloraba, pero su respiración salía entrecortada. Cada inhalación sonaba dolorosa, como si le costara llenar los pulmones. Cuando por fin quedó libre, ella se lanzó sobre los niños, abrazándolos con tal fuerza que parecía querer fundirse con ellos. Los cubrió con su cuerpo como si todavía pudiera protegerlos del daño que ya había llegado, del miedo que ya se había instalado en sus corazones pequeños. ¿Quién fue?, preguntó Macuta, aunque ya sabía la respuesta. La sabía desde que vio las huellas de botas en el suelo, desde que olió el tabaco caro que solo fumaban los hombres ricos. Nayeli levantó la vista. Sus ojos negros estaban secos, pero había algo roto en ellos, algo que no estaba antes. Una parte de su luz se había apagado. «Don Esteban»,
dijo con voz baja, ronca. Vino con 5 hombres. Llegaron al amanecer cuando tú no estabas. No les importó que los niños gritaran. Hizo una pausa. Tragó saliva con dificultad. Dijo que estas tierras ya no son nuestras, que el río es de los hombres de bien, no de apaches. Dijo que nos daba 3 días para irnos y que si no lo hacíamos... Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. Macuta cerró los ojos. El río. Siempre era el río. El agua que corría junto a la cabaña era la única fuente de vida en kilómetros a la redonda. Sin ella no había cultivo, no había forma de mantener vivos los animales, no había futuro. Y don Esteban lo sabía. Ese hombre sabía exactamente lo que hacía. ¿Te lastimaron?, preguntó Macuta, aunque tenía miedo de la respuesta. No. Nayeli bajó la cabeza, mirando a los niños que aún se aferraban a ella. Nos amarraron. Dijeron cosas feas sobre mí, sobre mi sangre. Dijeron que esto era solo el principio, que si no nos íbamos, la próxima vez sería peor, que la próxima vez no tendrían piedad. Uno de los hombres, agregó con voz apenas audible, había escupido frente a ella. Otro había dicho que una india no merecía vivir junto al río, que era un desperdicio de tierra buena. Macuta apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sentía cómo la impotencia le quemaba por dentro, más dolorosa que cualquier herida física. Podía cazar, podía rastrear, podía sobrevivir con nada durante semanas, pero no podía proteger a su familia de hombres con armas, con poder, con todo un pueblo que los respaldaba. Nayeli lo miró con ojos que pedían algo que él no sabía si podía darle. Pedían seguridad, pedían un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin miedo. Pedían justicia en un mundo que no la conocía para gente como ellos. Macuta, susurró, y en su voz había algo que sonaba a derrota. Tienen miedo de que los niños crezcan aquí. Dicen que soy una mancha, que mi sangre mestiza no tiene lugar ni con los blancos ni con los indios. Dicen que nuestros hijos van a crecer para ser criminales, que es lo único que puede salir de una unión como la nuestra. Las palabras cayeron entre ellos como piedras al fondo de un pozo sin fin. Nayeli era hija de madre apache y padre español, y toda su vida había cargado con el peso de no pertenecer a ningún lado. Los colonos la veían como algo sucio, contaminado, indigno de caminar por las mismas calles que ellos. Los apaches, por su parte, la consideraban alguien que había traicionado a su gente simplemente por existir. Pero Macuta la había amado desde el primer día en que la vio, con esa mezcla de fuerza y fragilidad que nadie más parecía capaz de entender o de valorar. «No nos vamos», dijo Macuta con firmeza, aunque no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. No sabía si esas palabras eran valentía o simple terquedad. Esa noche, después de que los niños se durmieran exhaustos por el llanto y el miedo, Nayeli y Macuta se sentaron frente al fuego que ardía abajo en el hogar. No hablaron mucho. Las llamas crepitaban y arrojaban sombras danzantes en las paredes de adobe. Macuta sabía que ella estaba pensando en buscar ayuda, en hablar con el padre Joaquín, el sacerdote del pueblo que había sido su amigo de infancia, el único que había mostrado algo de bondad cuando ella era niña y todos los demás la señalaban. Nayeli todavía creía que las palabras podían cambiar algo. Todavía tenía esa fe que Macuta había perdido hacía tiempo. «Mañana iré al pueblo», dijo ella al fin, mirando las llamas como si pudiera encontrar respuestas en ellas. «Joaquín me escuchará. Tiene que hacerlo. Jugamos juntos cuando éramos niños. Él me enseñó a leer. Me defendió cuando los otros niños me tiraban piedras. Tiene que recordar eso». Macuta no dijo nada, pero sabía que el padre Joaquín ya no era el niño generoso que compartía su comida con una niña mestiza rechazada. Ahora era un hombre de la iglesia,
un hombre que dependía de los donativos de gente como don Esteban para mantener el techo de su iglesia, para comprar el vino de misa, para pagar sus propias necesidades. Al día siguiente, mientras Nayeli bajaba al pueblo, con paso decidido pero el corazón lleno de dudas, Makuta visitó a algunos vecinos. Necesitaba saber si alguien, aunque fuera uno solo, tendría el valor de apoyarlos. Buscó a José, el que arreglaba sillas y hacía trabajos de carpintería. Lo encontró en su taller, rodeado de virutas de madera y herramientas viejas. José apenas lo miró a los ojos. «Lo siento, Makuta», dijo el hombre, limpiándose las manos en el delantal sucio. «Tengo deudas con don Esteban. Si no le pago para fin de mes, me quita el taller. Tengo 5 hijos que alimentar. No puedo arriesgarme». Fue a ver a María, la que cosía ropa para las familias del pueblo. Ella, al menos, tuvo la decencia de mirarlo directamente cuando le cerró la puerta. «No puedo meterme en problemas», dijo con voz firme. «Mi esposo está enfermo. Don Esteban controla el acceso al médico. Si me pongo en su contra, mi marido morirá sin atención. Lo siento». Uno tras otro, los vecinos cerraban sus puertas. Algunos con excusas, otros con miradas de disculpa que no servían para nada, que no cambiaban la realidad. El miedo era un amo más poderoso que cualquier sentido de justicia o compasión. Cuando Makuta regresó a la cabaña, encontró a Nayeli sentada junto al río. No estaba llorando, pero sus hombros se sacudían como si cada respiración le costara un esfuerzo enorme. Tenía las manos sumergidas en el agua fría, dejando que la corriente se llevara algo que él no podía ver, pero que sabía que estaba allí. «¿Qué dijo Joaquín?», preguntó Makuta, aunque por la postura de su esposa ya sabía la respuesta. Nayeli tardó un rato largo en poder hablar. Cuando lo hizo, su voz sonaba como algo quebrado que intentaba mantenerse entero. Dijo que era mejor obedecer, que el Señor no quiere desorden en esta tierra, que debemos aceptar el lugar que Dios nos ha dado y no causar problemas a quienes tienen el derecho de decidir sobre estas cosas. Hizo una pausa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero se la limpió rápido, como si estuviera enojada consigo misma por mostrar debilidad. Me habló como si fuera una niña tonta que no entiende cómo funciona el mundo, como si no hubiera sufrido ya suficiente para saber exactamente cómo funciona. Las palabras salieron rotas, cada una pesando como plomo. El padre Joaquín le había cerrado la puerta. El único amigo que le quedaba de su infancia la había abandonado por conveniencia, por mantener su posición, por no arriesgar los donativos de don Esteban, que pagaban el mantenimiento de la iglesia y su propio sustento. Makuta se arrodilló junto a ella en el barro de la orilla. La abrazó sin decir nada, porque no había palabras para este tipo de dolor. Solo podía ofrecerle su presencia, el calor de su cuerpo, la promesa silenciosa de que no estaba sola, aunque todo el mundo les hubiera dado la espalda. Se quedaron así mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, colores hermosos en un día que había sido todo menos hermoso. Esa noche tomaron una decisión. Si nadie iba a ayudarlos, se irían a las colinas. Había cuevas allá arriba, lugares donde podrían esconderse hasta que don Esteban se olvidara de ellos o hasta que pudieran encontrar otra solución. Era un plan débil, nacido de la desesperación, pero era el único que tenían. La huida fue dolorosa, de maneras que Makuta no había anticipado. Los niños lloraban de frío y de miedo. Iñaki preguntaba una y otra vez cuándo iban a regresar a casa, y cada vez que lo hacía era como un cuchillo en el corazón de Makuta. Nayeli cargaba al pequeño en brazos, porque estaba demasiado débil para caminar el camino empinado. Makuta llevaba lo poco que pudieron juntar: mantas raídas, algo de comida que no duraría más de 3 días, cuchillos, una olla de hierro,
el rosario de cuentas que había pertenecido a la abuela de Nayeli. Dejaron atrás la cabaña que habían construido juntos, tabla por tabla, con sus propias manos, el jardín donde Nayeli cultivaba hierbas medicinales y verduras, la vida que habían intentado tener, el futuro que habían soñado para sus hijos. En las colinas, el frío era mucho peor de lo que Makuta recordaba. De noche, el viento atravesaba las mantas como si fueran papel. Los niños tiritaban juntos, acurrucados como animales, buscando calor. Nayeli les cantaba canciones en voz baja para que se durmieran, canciones en apache que su madre le había enseñado, canciones sobre águilas y montañas y ríos que nunca se rendían. Pero Makuta veía cómo ella también temblaba, cómo sus labios se ponían azules en la oscuridad, cómo luchaba por mantenerse fuerte cuando su cuerpo pedía descanso. El hambre llegó más pronto de lo que esperaban. Makuta cazaba lo que podía, saliendo antes del amanecer y regresando al anochecer, pero no era suficiente. Los animales en esa parte de la montaña eran escasos y desconfiados. Conseguía conejos flacos, raíces amargas que había que hervir 2 veces para quitar el sabor a tierra. El agua del arroyo que corría entre las rocas era helada y les dolía en el estómago. Iñaki, que siempre había sido frágil, el que había nacido antes de tiempo y nunca había sido tan fuerte como su hermano, comenzó a toser. Al principio era solo una tos seca, pero pronto se volvió algo peor. Una tos que le sacudía todo el cuerpo, que lo dejaba sin aire, que lo hacía llorar de dolor. Una noche, Nayeli miró a Makuta con ojos cansados, ojos que habían visto demasiado sufrimiento en muy poco tiempo. ¿Valía la pena?, preguntó. No era un reproche. Su voz no tenía acusación, solo un agotamiento profundo. Era simplemente la pregunta de alguien que ya no sabía qué creer, que había llegado al límite de lo que podía soportar. Makuta no tenía respuesta. ¿Valía la pena la dignidad cuando tus hijos tenían hambre? ¿Valía la pena el orgullo cuando tu hijo más pequeño tosía hasta que le sangraban los labios? Solo podía ofrecerle su cuerpo para que se apoyara mientras el viento seguía soplando afuera de la cueva, aullando como un animal herido. Pasaron 3 días más en las colinas, y cada día se sentía más largo que el anterior, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado. Makuta salía a cazar antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear con tonos grises. Regresaba al anochecer con lo poco que encontraba. Conejos flacos que apenas tenían carne en los huesos, raíces amargas que había que masticar hasta que la mandíbula dolía, agua del arroyo que corría entre las rocas y que era tan fría que te dolía beberla. Nayeli racionaba la comida como podía, con una precisión que rompía el corazón. Les daba más a los niños, porciones que eran casi ridículamente pequeñas, pero que eran todo lo que tenían. Ella se quedaba con casi nada, solo lo suficiente para no desmayarse. Makuta veía cómo sus mejillas se hundían día tras día, cómo sus manos temblaban cuando intentaba hacer fuego, cómo sus ojos se volvían más grandes en un rostro que se hacía cada vez más delgado. Iñaki tosía más cada noche. La tos se había convertido en algo constante, algo que no lo dejaba dormir. Otsoa, que apenas tenía 8 años, pero que estaba aprendiendo a ser hombre antes de tiempo, había dejado de hablar. Se quedaba sentado junto a su hermano, mirándolo con ojos asustados que parecían demasiado viejos para su cara, como si supiera algo que nadie más quería admitir en voz alta. Una tarde, cuando Makuta regresó con las manos vacías después de un día entero de búsqueda infructuosa, encontró a Nayeli llorando en silencio. Tenía a Iñaki en brazos, meciéndolo suavemente aunque el niño ya no lloraba, solo respiraba con dificultad, cada respiración sonando como un silbido doloroso. «Se está muriendo», susurró ella. No era dramático, no era una exageración nacida del miedo.
Era solo la verdad dicha en voz alta, la verdad que ambos habían estado evitando desde hacía días. Makuta se sentó junto a ella en el suelo frío de la cueva. Le puso una mano en el hombro, pero no sabía qué decir, no había palabras para esto. No había nada que pudiera hacer para cambiar lo que estaba pasando, para detener la fiebre que consumía a su hijo, para llenar los pulmones del niño con aire limpio. Pero entonces Iñaki abrió los ojos. A pesar de la fiebre, a pesar de la debilidad, sus ojos tenían esa claridad extraña que tienen los niños cuando están muy enfermos, como si pudieran ver algo que los adultos no pueden. «Papá», dijo con voz ronca, apenas un susurro. «La abuela me contó algo antes de irse». Makuta frunció el ceño. La abuela de Iñaki, la madre de Nayeli, había muerto hacía 2 años. Era una anciana apache que había vivido con ellos hasta el final. Una mujer pequeña y arrugada que guardaba todas las historias viejas en su memoria. Pasaba horas con Iñaki, enseñándole las canciones que ya nadie cantaba, contándole sobre un tiempo en que los apaches eran libres. «¿Qué te contó, hijo?», preguntó Makuta, acercándose más. Iñaki tosió, y el sonido fue terrible, pero siguió hablando con determinación. Dijo que hay agua en la montaña, agua escondida que solo los viejos apaches conocen. Dijo que si algún día necesitábamos un lugar seguro, debía buscar la roca con forma de águila. Dijo que allí encontraríamos lo que necesitáramos. Nayeli se quedó completamente inmóvil. Miró a Makuta con ojos muy abiertos, con una mezcla de esperanza y miedo de creer en algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Una roca con forma de águila? Makuta conocía esa roca. Había pasado junto a ella muchas veces durante sus cacerías. Estaba más arriba en la montaña, en un lugar donde casi nadie iba, porque el camino era difícil y peligroso. Pero nunca había pensado que hubiera agua allí. Siempre había sido solo piedra seca y polvo, un lugar estéril donde ni siquiera crecían arbustos. «¿Estás seguro?», le preguntó a Iñaki, poniéndole una mano en la frente ardiente del niño. El pequeño asintió, aunque el movimiento lo hizo toser de nuevo, una tos que le sacudió todo el cuerpo. La abuela dijo que era un secreto, que solo debía decirlo si las cosas se ponían muy mal. Dijo que era un regalo de los antiguos, para cuando más lo necesitáramos. Makuta intercambió una mirada con Nayeli. Las cosas ya estaban muy mal. No podían ponerse peor. Si no encontraban agua y comida pronto, iban a perder a Iñaki, y quizá después a Otsoa. Y después... No podía terminar ese pensamiento. A la mañana siguiente, con Iñaki envuelto en todas las mantas que tenían y cargado en los brazos de Makuta, con Otsoa caminando atrás aferrándose a la falda de su madre, subieron más arriba en la montaña. El camino era empinado, más de lo que Makuta recordaba. Estaba lleno de piedras sueltas que rodaban bajo sus pies como dados malévolos. Nayeli resbaló 2 veces, y Makuta tuvo que detenerse y sostenerla para que no cayera por el barranco que se abría a su izquierda. El sol estaba alto cuando finalmente llegaron a la roca con forma de águila. Makuta se detuvo, jadeando por el esfuerzo de subir con el niño en brazos. Era un peñasco enorme, más grande de lo que recordaba, cuya sombra sobre la pared de la montaña realmente parecía un águila con las alas extendidas. Pero no veía agua por ningún lado. Solo roca, solo polvo, solo el silencio de la montaña. «Busquen», dijo Iñaki con voz débil desde el envoltorio de mantas. «La abuela dijo que está escondida. Dijo que los antiguos la escondieron para que los hombres malos no la encontraran». Makuta puso cuidadosamente a Iñaki en el suelo, apoyándolo contra una roca. Comenzó a caminar alrededor del peñasco, tocando las grietas con las manos, buscando algún signo, cualquier indicación de humedad o de vida. Otsoa lo ayudaba con una seriedad que no era propia de su edad, metiendo sus manos pequeñas en los espacios donde las de su padre no cabían.
buscando con la desesperación de quien sabe que la vida de su hermano depende de esto. Fue Otzoa quien lo encontró. Detrás de la roca, escondido por un arbusto seco que parecía muerto, pero que de alguna forma seguía aferrado a la vida, había una abertura estrecha. Y de esa abertura salía un sonido muy suave, casi imperceptible si no prestabas atención. El sonido del agua corriendo, el sonido más hermoso del mundo. «Papá», llamó Otzoa con voz temblorosa. «Aquí hay algo». Makuta se arrodilló y metió la cabeza en la abertura. Era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pasara. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la oscuridad después de la luz brillante del sol. Pero entonces lo vio, y su corazón casi se detuvo de alivio y asombro. Un manantial pequeño brotaba directamente de la roca, como si la montaña misma estuviera llorando lágrimas cristalinas. El agua caía en un charco natural que brillaba en la oscuridad, tan limpia que podías ver cada piedra en el fondo. El charco se desbordaba por una grieta en el suelo, desapareciendo en las profundidades de la tierra. «Nayeli», llamó, y su voz temblaba de una forma que no había temblado ni siquiera cuando los amarraron. «Ven a ver esto, trae a Iñaki». Cuando ella llegó, medio arrastrando, medio cargando al niño, y vio el agua, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Se dejó caer de rodillas junto al charco. Metió las manos en el agua y lloró abiertamente, sin vergüenza, dejando que todo el dolor y el miedo de los últimos días salieran de ella en sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Bebieron hasta que les dolió el estómago. El agua era fría y pura, con un sabor ligero a minerales que la hacía aún más refrescante. Llenaron las calabazas que habían traído una tras otra. Lavaron la cara de Iñaki con paños mojados, limpiando la suciedad y el sudor de la fiebre. El niño bebió despacio, con cuidado, y por primera vez en días dejó de toser. Ese manantial les salvó la vida. En los días siguientes, Makuta trabajó como nunca había trabajado antes. Construyó un refugio mejor cerca del agua, usando ramas de pino y pieles que había guardado de sus cacerías anteriores. No era una casa, pero era seco y protegía del viento. Nayeli comenzó a plantar las semillas que había guardado en sus bolsillos antes de huir, semillas de frijol y calabaza que su abuela le había enseñado a cultivar. No era mucho, pero con el agua del manantial había esperanza de que crecieran. Los días se volvieron más soportables. Iñaki se recuperó lentamente, aunque seguía débil. La tos fue disminuyendo hasta que finalmente desapareció. Otzoa volvió a hablar. Primero palabras sueltas, luego oraciones completas, luego historias enteras que inventaba sobre águilas y montañas mágicas y abuelas sabias que dejaban regalos para sus nietos. Nayeli sonreía a veces, aunque sus sonrisas todavía estaban cargadas de tristeza, cargadas con el peso de todo lo que habían perdido. Pero al menos sonreía. Al menos había momentos en que la luz volvía a sus ojos. Pero Makuta no podía olvidar. Cada noche, mientras los demás dormían, él se quedaba despierto junto al fuego pequeño que mantenían en la entrada de la cueva. Se quedaba mirando las estrellas que brillaban frías e indiferentes sobre ellos, pensando en don Esteban, en la cabaña que habían perdido, en el río que todavía corría junto a sus tierras, alimentando el jardín que ahora seguramente estaba muerto, las verduras marchitas y secas bajo el sol inclemente. Pensaba en la injusticia de todo, en cómo un hombre con dinero y poder podía simplemente tomar lo que quisiera, sin consecuencias, sin castigo, en cómo ellos habían tenido que huir como criminales cuando lo único que habían hecho era intentar vivir en paz. Una noche, Nayeli se despertó
y lo encontró así, sentado solo, con la mirada perdida en la oscuridad. «¿En qué piensas?», preguntó ella, sentándose a su lado y envolviéndose en una manta. Makuta tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más dura, más determinada. «Pienso en que esto no puede ser todo. Pienso en que no podemos vivir escondidos para siempre como animales. Nuestros hijos merecen más que esto. Merecen una casa de verdad, una vida de verdad». Nayeli lo miró. Había algo diferente en sus ojos también. El miedo seguía allí, pero había algo más duro, más fuerte. «Entonces no lo haremos», dijo con firmeza. «Encontraremos la manera de recuperar lo que es nuestro. No sé cómo, pero lo haremos». Y en ese momento, sentados juntos en la oscuridad de la montaña, comenzaron a formar un plan. Makuta comenzó a bajar al valle por las noches, cuando la oscuridad lo protegía como una capa invisible. No iba a pelear, todavía no. La violencia directa solo traería más violencia, más dolor. Iba a observar, a entender qué estaba pasando realmente en el pueblo, qué había hecho don Esteban con sus tierras, qué planeaba hacer después. Se movía como un fantasma entre las sombras, usando todas las habilidades que había aprendido desde niño. Sabía cómo caminar sin hacer ruido, cómo fundirse con la oscuridad, cómo volverse invisible a plena vista. Observaba desde los tejados, desde los callejones oscuros, desde detrás de los muros de adobe. Lo que descubrió lo llenó de una rabia fría que le quemaba por dentro de una forma diferente a la rabia caliente que había sentido el día que encontró a su familia amarrada. Esta era una rabia más peligrosa, más controlada, una rabia que pedía venganza calculada. Don Esteban no había tomado las tierras para vivir en ellas. No había construido una casa allí. No había plantado cultivos para su propia familia. Las había tomado únicamente para controlar el río. Había construido un muro de piedra que desviaba el agua hacia sus propios cultivos en otro lugar, dejando completamente seco el cauce que alimentaba a los pequeños granjeros río abajo. Y ahora les vendía el agua. Les cobraba por cada cubeta que sacaban, por cada riego que hacían. Los campesinos que antes podían regar sus campos libremente, ahora tenían que pagar, y los precios subían cada semana. Muchos ya estaban endeudados. Algunos habían tenido que vender parte de sus tierras a don Esteban para pagar las deudas del agua. Era un plan perfecto. Don Esteban se estaba apropiando de todo el valle, no con violencia abierta, sino con control del agua, con deudas, con miedo. Los campesinos estaban furiosos, pero también asustados. Don Esteban tenía hombres armados que patrullaban el río día y noche. Tenía el apoyo del padre Joaquín, que decía desde el púlpito todos los domingos que era importante mantener el orden, que Dios había puesto a cada quien en su lugar por una razón. Tenía el respeto de los comerciantes, que le debían dinero o favores, o que simplemente tenían miedo de oponerse a él. Makuta observaba desde las sombras, escuchando las conversaciones en la cantina, viendo cómo don Esteban se paseaba por el pueblo como si fuera su dueño, como si tuviera derecho divino sobre cada piedra y cada gota de agua. Y en esas noches oscuras, mientras observaba, comenzó a formar un plan que usaría el miedo del mismo modo que don Esteban lo usaba. No podía vencer a don Esteban con fuerza. No tenía hombres, no tenía armas, no tenía dinero, pero podía vencerlo con miedo. Con algo más primitivo, más antiguo que el dinero o las armas. Comenzó dejando señales, huellas de pies descalzos cerca del río, justo donde los hombres de don Esteban hacían guardia. Huellas que aparecían durante la noche, que no estaban ahí cuando oscurecía, pero que amanecían impresas en el barro. Piedras apiladas en formaciones geométricas que los apaches usaban para marcar territorio,
formaciones que tenían significados que la mayoría de los blancos no entendían, pero que reconocían como algo ajeno, algo peligroso. Plumas de águila colgadas en los árboles con hilos de cáñamo, moviéndose suavemente con el viento. Los apaches consideraban al águila sagrada un mensajero de los espíritus. Ver sus plumas colgadas así era una advertencia, una amenaza silenciosa. Los guardias comenzaron a ponerse nerviosos. Makuta los observaba desde la distancia, viendo cómo sus ojos se movían constantemente, cómo sus manos temblaban cuando sostenían los rifles. Uno de ellos juró que había visto una sombra moviéndose entre los árboles, una figura que se movía demasiado rápido para ser humana. Otro dijo que había escuchado cantos en lengua apache en medio de la noche, voces que venían de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Don Esteban se rió de ellos al principio. Los llamó cobardes, les dijo que estaban viendo fantasmas donde solo había viento y sombras. Les dijo que los apaches se habían ido hacía tiempo, que ya no había nada que temer. Pero Makuta no paró. Cada noche dejaba una señal nueva. Cada noche se acercaba un poco más, probando sus límites, viendo hasta dónde podía llegar sin ser descubierto. Una noche, mientras 3 guardias dormían junto al río, exhaustos después de una semana de turnos dobles y pesadillas constantes, Makuta les robó las botas, las 3 pares. Las dejó colgadas de las ramas más altas de un árbol grande que todos podían ver desde el pueblo. Los guardias despertaron descalzos y humillados, sus pies desnudos en el suelo frío, sin entender cómo alguien había podido acercarse tanto, tomar sus botas una por una, atarlas juntas, trepar al árbol y colgarlas allí, todo sin que ninguno de ellos se despertara. Era imposible, pero había sucedido. Las historias comenzaron a circular por el pueblo como pólvora. Decían que los espíritus de la montaña estaban enojados, que los apaches no se habían ido, sino que se habían convertido en algo más, algo que no necesitaba dormir ni comer, algo que podía aparecer y desaparecer a voluntad. Decían que estaban esperando el momento correcto para vengarse de quienes habían tomado sus tierras. Don Esteban trató de calmar los rumores, pero su voz ya no tenía el mismo poder. La gente empezaba a dudar. Empezaba a preguntarse si había hecho lo correcto, si era justo tomar las tierras de un hombre solo porque era apache, si no había algo moralmente podrido en todo el asunto. Mientras tanto, en el refugio de la montaña, Nayeli trabajaba en silencio. Enseñaba a los niños a cultivar las pequeñas plantas que habían logrado hacer crecer con el agua del manantial. Les contaba las historias que su madre le había contado, historias de resistencia y supervivencia, historias de apaches que nunca se habían rendido, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Otsoa escuchaba con atención, con una intensidad que iba más allá de su edad, repitiendo cada palabra hasta que se la sabía de memoria, hasta que podía recitarlas igual que su madre. Iñaki, aunque todavía débil, ayudaba regando las plantas con agua del manantial, cuidando cada brote verde como si fuera un tesoro. Una tarde, mientras Makuta descansaba después de una noche de trabajo, Nayeli se sentó junto a él. «La gente en el pueblo está sufriendo», dijo con voz pensativa. «Ayer bajé al borde del valle, donde no me pueden ver. Escuché a unas mujeres hablando mientras lavaban ropa en lo que queda del río. Sin el agua suficiente, sus cultivos se están muriendo. Los niños tienen sed constante, y don Esteban les cobra cada vez más por el agua que les vende. Algunas familias ya no pueden pagar». Makuta asintió. Él también lo había visto durante sus observaciones nocturnas. «Están empezando a darse cuenta de que esto nunca fue sobre orden o justicia», continuó Nayeli, y había algo duro en su voz, algo que no había estado allí antes. «Fue siempre sobre dinero, sobre poder,
sobre controlar algo tan esencial como el agua para enriquecerse. ¿Y eso nos ayuda? Sí, dijo ella con convicción, porque la gente enojada hace cosas que la gente asustada nunca haría, y están empezando a estar menos asustados y más enojados. Tenía razón, Makuta lo sabía, pero todavía no era suficiente. Necesitaban que don Esteban cometiera un error grande, público, que todos pudieran ver y que no pudiera negar. Ese error llegó 2 semanas después, cuando don Esteban había alcanzado el límite de su paciencia. Cansado de las historias de fantasmas, cansado de la desconfianza creciente en el pueblo, cansado de ver cómo su autoridad se erosionaba día tras día, don Esteban decidió hacer una demostración de poder, una demostración que acabaría con todos los rumores de una vez por todas. Convocó a todos los habitantes del pueblo a la plaza. Era obligatorio asistir, dijo. Quien no viniera sería considerado cómplice de los criminales que estaban aterrorizando la zona. Cuando la plaza estuvo llena, don Esteban subió a la tarima que se usaba para los anuncios oficiales. Vestía su mejor traje, negro como la noche, con botones de plata que brillaban al sol. Su sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro, haciendo que sus ojos fueran difíciles de ver. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz fuerte, y Makuta, observando desde un tejado lejano, notó el tono condescendiente, el tono de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Me he enterado de los rumores que corren por nuestro pueblo, rumores de fantasmas y espíritus, rumores de que un apache vive en nuestra montaña, acechándonos, amenazándonos». La multitud murmuró. Algunos asintieron con la cabeza, otros miraban hacia el suelo incómodos. «Quiero que sepan la verdad», continuó don Esteban, levantando las manos como si fuera un predicador. «Ese apache no es ningún espíritu. No es ningún fantasma, es solo un hombre cobarde que huyó como un perro cuando le pedimos que abandonara tierras que ya no le pertenecían legalmente. Un hombre que ahora se esconde en las cuevas como un animal, tratando de asustarnos con trucos infantiles». Makuta sintió la rabia subirle por el pecho como fuego, pero se mantuvo quieto, se mantuvo invisible. Todavía no era el momento de rebelarse. «Pero hay más», dijo don Esteban, y había algo en su tono que hizo que todo el mundo prestara más atención. «Ese apache, ese criminal, ha estado robando, ha estado asustando a gente inocente, ha estado interfiriendo con el orden natural de las cosas, y por eso, como líder de esta comunidad, como protector de la ley y el orden, declaro oficialmente que estas tierras junto al río son ahora propiedad legal de la civilización, de gente de bien, de gente que sabe cómo usarlas apropiadamente». La multitud se quedó en silencio. Era un silencio incómodo, pesado. Algunos parecían incómodos, moviendo los pies en la tierra, mirando de reojo a sus vecinos. Otros miraban hacia el suelo como si pudieran encontrar respuestas en el polvo. Pero entonces algo sucedió que don Esteban no había planeado. Uno de sus propios hombres, el que había estado bebiendo demasiado últimamente, el que tenía deudas de juego y un temperamento inestable, dio un paso adelante tambaleándose. Todavía olía a mezcal y su voz salió más fuerte de lo que debería, sin el filtro que la sobriedad habría provisto. «Y el patrón va a hacer lo que siempre quiso», gritó, las palabras saliendo en tropel. «Va a desviar todo el río, no solo parte. Va a secar el valle completamente para obligarnos a todos a venderle nuestras tierras, y nosotros tendremos que comprarle el agua si queremos que nuestras familias no se mueran de sed. Él mismo lo dijo en privado. Dijo que en 2 años será dueño de todo el valle». Don Esteban se puso pálido, luego rojo, luego morado de rabia. Se lanzó hacia el hombre borracho, tratando de callarlo, pero era demasiado tarde. La confesión ya había sido dicha frente a todos.
El gato había salido de la bolsa y no había forma de meterlo de vuelta. La multitud explotó. No fue inmediato. Primero fueron murmullos, voces bajas que crecían como una ola. Luego voces más altas, preguntas lanzadas al aire como piedras. Luego gritos. Los campesinos, que habían estado guardándose sus dudas por miedo, guardándose su rabia por necesidad de supervivencia, ahora las soltaban todas de golpe. «Nos mentiste. Dijiste que era por el bien del pueblo. Solo quieres robarnos nuestras tierras. Mi abuelo murió en esa tierra. Mis hijos no tienen agua suficiente para beber». Don Esteban levantó las manos, tratando de calmarlos, tratando de recuperar el control que sentía resbalarse entre sus dedos como agua. Pero nadie lo escuchaba ya. El padre Joaquín intentó decir algo sobre el orden y la obediencia a las autoridades, pero su voz se perdió completamente entre el ruido de la furia colectiva. Macuta observaba todo desde arriba. Sentía una satisfacción fría, calculada. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Don Esteban se había delatado a sí mismo, o más bien, su propio hombre lo había delatado. La máscara había caído y todos habían visto el rostro verdadero debajo. Pero entonces algo cambió. Don Esteban, desesperado por recuperar el control, desesperado por reafirmar su autoridad, hizo lo que los hombres poderosos siempre hacen cuando se sienten amenazados. Encontró un chivo expiatorio. Señaló hacia las montañas con un dedo acusador. «Escúchenme, todos ustedes», gritó con voz ronca, rota por la rabia y la desesperación. «Todo esto es culpa del Apache. Él es quien ha traído la maldición a nuestro pueblo. Él es quien ha envenenado sus mentes con mentiras y supersticiones. Él es quien ha hecho que duden de su líder legítimo. Si lo atrapamos y lo castigamos como se merece, todo volverá a la normalidad». Algunos en la multitud, especialmente los que tenían más que perder, los que dependían más directamente de Don Esteban, parecieron considerar sus palabras. El miedo es una herramienta poderosa, especialmente cuando se combina con el odio a un enemigo externo, y Don Esteban sabía exactamente cómo usarla. «¡1000 pesos de plata!», gritó Don Esteban, su voz alcanzando un tono casi histérico. «¡1000 pesos de plata para quien me traiga al Apache! Vivo o muerto no me importa. Él es el problema, no yo. Él es quien ha trastornado el orden natural de las cosas». Macuta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 1000 pesos de plata era más dinero del que la mayoría de esa gente vería en toda su vida. Era suficiente para comprar tierras, para pagar todas las deudas, para asegurar el futuro de una familia entera. Era una tentación que pocos podrían resistir, especialmente en tiempos de necesidad. Algunos hombres en la multitud comenzaron a mirarse entre sí. Macuta podía ver la tentación en sus ojos, la forma en que calculaban mentalmente qué podrían hacer con esa cantidad de dinero. Podía ver cómo el miedo se mezclaba con la codicia, creando una combinación peligrosa. Se retiró en silencio del tejado, moviéndose como una sombra, regresando a la cueva donde Nayeli esperaba con los niños. «¿Qué pasó?», preguntó ella en cuanto lo vio, leyendo la tensión en su rostro. Macuta le contó todo. Cuando terminó, Nayeli se quedó callada por un largo rato, procesando la información, pensando en las implicaciones. «Entonces vendrán por ti», dijo al fin. No era una pregunta. Era un simple enunciado, de hecho. Sí, con más determinación que antes, por codicia, no solo por miedo. «Sí. ¿Y qué haremos?». Macuta miró hacia donde los niños dormían, acurrucados juntos bajo una manta, inocentes de todo el peligro que los rodeaba. «No lo sé», admitió, y su voz sonaba cansada. «Y por primera vez en mucho tiempo, realmente no lo sé». Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de su mente ya estaba trabajando, ya estaba calculando, ya estaba preparándose para lo que vendría. Esa noche, mientras todos dormían,
Macuta escuchó pasos acercándose a la cueva. No eran los pasos pesados y ruidosos de varios hombres armados. Era solo una persona, caminando despacio y con cuidado, tratando de no hacer ruido pero sin el entrenamiento necesario para moverse verdaderamente en silencio. Se levantó sin hacer el menor sonido, tomó su cuchillo y salió de la cueva. La luna llena iluminaba la montaña con una luz plateada que hacía que todo se viera irreal, como un sueño o una pesadilla, y en esa luz fantasmal vio una figura solitaria subiendo por el camino estrecho. Era una mujer. Vieja, muy vieja, encorvada por los años como un árbol doblado por el viento. Llevaba un rebozo negro cubriéndole la cabeza y se apoyaba pesadamente en un bastón de madera nudoso. Caminaba con dificultad. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme. Macuta esperó en silencio hasta que estuvo cerca. Podría haberla detenido antes, pero algo le dijo que esperara, que observara. «¿Quién eres?», preguntó finalmente en apache, el idioma de su infancia. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran blancos, nublados por cataratas, casi ciegos, pero había algo en ellos, una claridad interna que trascendía la visión física, que le recordó a su propia abuela, muerta hacía tantos años que a veces parecía que había sido en otra vida. «Me llamo Guadalupe», respondió en apache perfecto, con el acento de las montañas del norte. «Fui amiga de la madre de tu esposa. Vengo a advertirte». «¿Advertirme de qué?», preguntó Macuta, aunque su corazón ya lo sabía, ya sentía el peso de lo que ella estaba a punto de decir. «Don Esteban no se va a rendir. Ha enviado mensajeros a caballo a la capital pidiendo soldados. Pagó doble por la urgencia. En 3 días llegarán, y cuando lleguen traerán órdenes de arrestar a cualquier apache que encuentren en la zona. No solo vendrán por ti, vendrán por tu familia también. Vendrán por tu esposa mestiza y por tus hijos. Los llevarán a todos a la prisión en la capital, y una vez que estén allí...» Dejó la frase sin terminar, pero no hacía falta. Ambos sabían lo que pasaba con los apaches en las prisiones mexicanas. Macuta sintió que se le helaba la sangre en las venas. «¿Por qué me dices esto?», preguntó. «¿Por qué arriesgas tu vida subiendo aquí en la noche?». La anciana sonrió. Era una sonrisa sin dientes, pero cálida, llena de una bondad que parecía fuera de lugar en un mundo tan duro. «Porque la madre de Nayeli me salvó la vida una vez hace muchos años, cuando tuve fiebre y todos pensaban que iba a morir. Ella se sentó conmigo durante 3 noches, dándome de beber agua con hierbas, cantando canciones curativas. Le debo eso, y porque», añadió con un tono más duro, «me cansa vivir en un pueblo lleno de cobardes. Me cansa ver cómo la injusticia prospera mientras todos miran para otro lado». Se dio la vuelta para irse, moviéndose ya hacia el camino de bajada, pero Macuta la detuvo con una mano gentil en su hombro. «Espera, tienes que haber más. No viniste solo a advertirme. ¿Hay alguna forma de detenerlos?». La anciana se detuvo. Pareció considerar la pregunta durante un largo momento, mirando hacia el valle que se extendía abajo, hacia las luces distantes del pueblo. «Solo una», dijo finalmente. «La verdad, pero tiene que ser una verdad que nadie pueda negar, una verdad tan obvia, tan innegable, que incluso los que quieren mentir no puedan hacerlo, una verdad que cambie el relato completo». Y con esas palabras misteriosas se fue, desapareciendo entre las sombras de la montaña, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Macuta con más preguntas que respuestas. Pasó toda la noche despierto, sentado en la entrada de la cueva, pensando. Una verdad que nadie pueda negar. Pero qué verdad, ¿qué podía mostrarle a la gente que cambiara todo, que hiciera imposible seguir con las mentiras de don Esteban? Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a dorar las cimas de las montañas, cuando Nayeli despertó y salió de la cueva, le contó sobre la visita de Guadalupe. 3 días, murmuró Nayeli,
y su voz temblaba ligeramente. «No es mucho tiempo». «No», concordó Makuta, «pero es suficiente». «¿Suficiente para qué?», preguntó ella, mirándolo con ojos que mezclaban esperanza y miedo. Makuta miró hacia el manantial, esa fuente de agua escondida que los había mantenido vivos durante todas estas semanas. El agua que fluía libre y abundante, el agua que don Esteban había estado negándole al pueblo, el agua que siempre había estado allí, escondida pero presente. Y entonces lo supo con una claridad que le quitó el aliento. Para mostrarles a todos lo que don Esteban realmente les ha estado quitando, para devolver lo que siempre fue suyo. Durante los siguientes 2 días, Makuta trabajó sin descanso. Con la ayuda de Nayeli, comenzó a cavar un canal desde el manantial secreto. No era fácil. El trabajo era agotador. Había que mover piedras, cavar en tierra dura, asegurarse de que el agua fluyera en la dirección correcta. Usaron palos y piedras planas para cavar. Usaron más piedras y barro para formar las paredes del canal. Nayeli trabajaba a su lado. Sus manos sangraban de las ampollas, pero no se detenía. Incluso Otsoa ayudaba, cargando piedras pequeñas, trayendo agua en calabazas para mezclar el barro. No era mucho, solo un hilo delgado de agua que serpentea abajo por la montaña. Pero Makuta lo dirigió cuidadosamente, siguiendo el cauce natural del terreno, guiándolo hacia el viejo río que don Esteban había bloqueado, el mismo cauce que había alimentado las tierras de los campesinos desde tiempos inmemoriales. «¿Qué estás haciendo, papá?», preguntó Otsoa, observando a su padre trabajar con fascinación infantil. Makuta se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia. «Estoy devolviendo el río», respondió simplemente. «Estoy mostrando la verdad». Al tercer día, justo cuando el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de rosas y naranjas, Makuta abrió el último dique que había construido. Lo hizo con sus propias manos, quitando las piedras una por una, sintiendo el agua presionar contra ellas, ansiosa por fluir libre. El agua comenzó a fluir, lenta al principio, apenas un goteo, luego más rápido, un arroyo pequeño pero constante. Bajaba por la montaña siguiendo el canal que Makuta había cavado, siguiendo el viejo cauce que don Esteban había bloqueado con su muro de piedra, el mismo cauce que alimentaba las tierras sedientas de los campesinos. En el pueblo, la gente despertó con un sonido que no habían escuchado en semanas, el sonido del agua corriendo. Al principio pensaron que estaban soñando, luego pensaron que era la lluvia, aunque el cielo estaba despejado, pero cuando salieron de sus casas lo vieron. El agua corría de nuevo por el viejo cauce. Los niños fueron los primeros en verlo. Salieron corriendo de sus casas, gritando con voces agudas, llenas de alegría que el río había vuelto, que el agua había regresado. Los adultos salieron después, incrédulos, frotándose los ojos como si pudieran estar viendo una ilusión. Algunos se arrodillaron junto al agua, tocándola con manos temblorosas, como si no pudieran creer que fuera real, como si temieran que desapareciera si la tocaban. Otros lloraban abiertamente, lágrimas de alivio rodando por mejillas curtidas por el sol y el trabajo. Las mujeres llenaban sus jarras y cubetas, riendo y llorando al mismo tiempo. Don Esteban salió de su casa como un toro furioso. Su cara estaba roja, las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. Gritó que era un truco, que el apache había robado el agua que le pertenecía, que esto era robo, que era ilegal. Pero cuando trató de explicar cómo un agua que le pertenecía había estado escondida en la montaña todo el tiempo, cómo él podía ser dueño de un manantial natural que nadie sabía que existía, sus palabras comenzaron a no tener sentido. Se enredaba en sus propias mentiras. Uno de los campesinos, un hombre viejo llamado Tomás,
que nunca había hablado mal de nadie en su vida, un hombre que siempre había agachado la cabeza y seguido las reglas, dio un paso adelante. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Don Esteban», dijo, y toda la plaza se calló para escucharlo. «Usted nos dijo que había desviado el río para nuestro propio bien. Nos dijo que era necesario para el orden. Nos dijo que así aseguraríamos que todos tuvieran acceso justo al agua». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del hombre poderoso sin pestañear. «Pero el agua estaba allí arriba todo el tiempo, y usted nos la escondió. Nos hizo pagar por algo que siempre fue nuestro, que siempre estuvo allí, libre para todos. Nos endeudó, nos quitó nuestras tierras, y todo basado en una mentira». Don Esteban trató de negarlo, trató de encontrar palabras para explicarse, pero su cara decía la verdad más clara que cualquier palabra. Había sido descubierto, la máscara había caído completamente. La multitud comenzó a rodear a don Esteban. No era violenta, no había golpes ni gritos, pero había una determinación tranquila en sus rostros, una firmeza que venía de finalmente ver la verdad, de finalmente entender que habían sido engañados. El padre Joaquín intentó intervenir, levantando las manos y citando escrituras sobre el perdón y la obediencia. Pero incluso él se veía derrotado. Su autoridad moral había dependido completamente de respaldar al hombre equivocado, y ahora eso era obvio para todos. En ese momento, como si el destino mismo hubiera cronometrado el momento perfectamente, llegaron los soldados desde la capital. Eran 5 hombres uniformados, montados en caballos negros, con rifles en sus fundas y órdenes en sus bolsillos. Venían a arrestar a un apache peligroso, un criminal que estaba aterrorizando la zona. El capitán desmontó con movimientos precisos y militares. Miró a su alrededor, confundido por la escena que encontró. Esperaba miedo, caos, quizá violencia. En cambio, encontró a todo un pueblo reunido pacíficamente alrededor de un río que corría libre, con la gente sonriendo y llorando al mismo tiempo. «¿Dónde está el criminal?», preguntó el capitán, su mano descansando en la culata de su pistola. Todos se quedaron en silencio. Era un silencio pesado, lleno de significado. Luego, para sorpresa de absolutamente todos, incluido él mismo, el padre Joaquín dio un paso adelante. «El criminal», dijo con voz baja pero clara, «está aquí». Señaló directamente a don Esteban. «Este hombre nos mintió a todos, bloqueó el río natural, nos robó el acceso al agua, nos endeudó con precios imposibles y trató de culpar a un hombre inocente por sus propios crímenes. Él es quien ha causado todo el sufrimiento». Don Esteban se puso rojo como un tomate. «Estás traicionándome. Te compré esta iglesia. Pagué por tu vestimenta, por tu comida, por todo». «No», respondió Joaquín, y había lágrimas en sus ojos. «Estoy diciendo la verdad. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, estoy diciendo la verdad. Y duele, pero es lo correcto». El capitán frunció el ceño, miró a don Esteban, luego al pueblo reunido, luego al río que corría. Era un hombre militar, entrenado para seguir órdenes, pero también era un hombre con ojos. Podía ver lo que estaba pasando. «No vine aquí a resolver disputas sobre agua o propiedad», dijo al fin con tono administrativo. «Vine a arrestar a un apache que, según el reporte escrito que me dieron, había atacado violentamente a civiles, había quemado propiedades, había amenazado vidas. ¿Alguien aquí puede confirmar con certeza que esto sucedió?» Silencio. Un silencio absoluto. Don Esteban miró a su alrededor buscando apoyo, buscando aunque fuera una persona que hablara a su favor. Pero todos desviaron la mirada. Incluso sus propios hombres, los que le habían sido leales por dinero, no dijeron nada. «Entonces», continuó el capitán montando de nuevo en su caballo, «no hay crimen que perseguir. No hay evidencia de violencia. Lo que veo es una disputa civil sobre recursos naturales, que no es jurisdicción del ejército.
Sugiero que ustedes resuelvan sus asuntos internos de forma civilizada antes de llamar al ejército para problemas que no requieren intervención militar. Se fue con sus hombres, los cascos de los caballos levantando polvo mientras se alejaban. La plaza quedó en silencio por un momento. Luego, lentamente, la gente comenzó a moverse, a hablar, a procesar lo que acababa de pasar. Don Esteban, sin su poder, sin sus mentiras, sin el respaldo que había dado por sentado, no era nada. Era solo un hombre viejo y asustado, parado solo en medio de una plaza que ya no lo respetaba. Esa misma tarde, sin decir palabra a nadie, sin despedirse, sin intentar justificarse más, don Esteban dejó el pueblo. Se fue llevando solo lo que podía cargar en su caballo, abandonando la casa grande, abandonando las tierras que había acumulado, abandonando todo. Nunca regresó, y nadie en el pueblo jamás volvió a pronunciar su nombre, excepto como advertencia, como ejemplo de lo que sucede cuando la codicia y la mentira finalmente enfrentan la verdad. 2 días después, cuando el sol estaba alto pero el aire ya comenzaba a enfriarse con el anuncio del invierno que vendría, Makuta bajó de la montaña con su familia. Caminaron lentamente, sin esconderse, sin apresurarse, bajo la luz plena del día. Los niños iban adelante, Otsoa caminando con pasos largos que imitaban los de su padre, Iñaki corriendo de vez en cuando para recoger piedras interesantes del camino. Nayeli caminaba junto a Makuta, su mano pequeña y callosa en la de él. No hablaban, no hacía falta. Cuando llegaron al pueblo, la gente salió a verlos. No había aplausos, no había celebraciones ruidosas ni gestos dramáticos, solo miradas silenciosas, algunas de respeto, algunas de vergüenza, todas reconociendo algo que no se podía poner en palabras. Tomás, el campesino viejo que había hablado, fue el primero en acercarse. Llevaba su sombrero en las manos, girándolo nerviosamente. «Su cabaña está quemada», dijo sin rodeos. No tenía sentido endulzar la verdad. Don Esteban ordenó quemarla aquella noche. No queda nada salvo las piedras de los cimientos. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Pero si quieren, si nos lo permiten, podemos ayudarles a construir una nueva. Tengo madera guardada. Pedro tiene tejas extras. María puede coser cortinas. Es lo menos que podemos hacer. Es lo mínimo que les debemos». Makuta asintió lentamente. No había rencor en sus ojos, solo un cansancio profundo. No había espacio para el rencor cuando has estado al borde de perderlo todo. «Gracias», dijo simplemente, y esa palabra pareció pesar más que cualquier discurso largo. «Empezaremos mañana al amanecer», dijo Tomás, y su voz tenía una urgencia, una necesidad de redimirse. Las semanas siguientes fueron de trabajo constante. Los vecinos ayudaron, algunos más que otros, algunos con genuino remordimiento, otros simplemente porque era lo que la comunidad esperaba. Pero nadie se negó abiertamente, nadie cerró su puerta esta vez. La nueva cabaña quedó más fuerte que la anterior. Las paredes eran más gruesas, hechas con adobe mezclado con paja que aislaría mejor del frío. El techo tenía tejas de barro cocido que no dejarían pasar ni la lluvia más fuerte. Tenía ventanas de verdad, con postigos de madera tallada que Pedro había hecho trabajando hasta tarde en la noche. El padre Joaquín vino a visitarlos una tarde, cuando la cabaña ya casi estaba terminada. Traía una canasta grande cubierta con un paño blanco. Dentro había pan recién horneado, frutas de su pequeño huerto, un frasco de miel, algunas velas de cera. «No espero que me perdones», le dijo a Nayeli directamente, sin preámbulos ni excusas. «No espero que olvides cómo te abandoné cuando más me necesitabas. Elegí la comodidad sobre la verdad. Elegí mi posición sobre hacer lo correcto, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida». Sus manos temblaban ligeramente al sostener la canasta. Nayeli
Lo miró por un largo momento. En sus ojos había memoria de la amistad de la infancia, pero también memoria del dolor de la traición. No era algo que se pudiera borrar con un simple gesto. «El perdón no es algo que se da de una vez, Joaquín», dijo al fin, su voz suave pero firme. «No es como encender una vela. Es algo que se construye con el tiempo, ladrillo por ladrillo, acción por acción, como una cabaña». Joaquín asintió, entendiendo que eso era lo mejor que podía esperar. Era más de lo que merecía, y ambos lo sabían. «Entonces comenzaré a construir», dijo, «y si me toma el resto de mi vida ganarme tu confianza de nuevo, así será». Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido. Los niños tienen esa capacidad de recuperación que los adultos pierden con el tiempo. Otsoa volvió a jugar con los otros niños del pueblo, aunque al principio hubo cierta cautela de ambos lados, cierta distancia que tuvo que cerrarse paso a paso. Iñaki, fortalecido por los meses en la montaña, por el agua pura del manantial, por el aire limpio de las alturas, ya no tosía. Se había vuelto más callado que antes, más observador. Pasaba horas sentado junto al río, mirando el agua fluir, como si estuviera memorizando algo importante, como si hubiera aprendido algo sobre el mundo que lo había hecho más viejo. Una noche, mientras la familia cenaba junta en la nueva cabaña, compartiendo un guiso simple pero abundante de frijoles y verduras, Otsoa hizo una pregunta con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Papá, ¿por qué la gente nos trató tan mal?» Makuta dejó su comida. Miró a su hijo con ojos serios, considerando cuidadosamente su respuesta. Era una pregunta importante, una que merecía una respuesta honesta. «Porque tenían miedo», respondió finalmente. «Y la gente con miedo hace cosas que normalmente no haría. El miedo los hacía ver enemigos donde solo había vecinos. Los hacía creer mentiras, porque las mentiras eran más cómodas que la verdad. Pero ya no tienen miedo, ¿verdad?» Makuta intercambió una mirada con Nayeli. Ella asintió casi imperceptiblemente. «No como antes», dijo Makuta. «Pero el miedo nunca desaparece del todo, hijo. Es parte de ser humano. Solo aprendemos a no dejar que nos controle, a no dejar que nos haga hacer cosas de las que después nos arrepentiremos». Esa respuesta pareció satisfacer a Otsoa, que volvió a su comida con el apetito voraz de un niño en crecimiento. Más tarde, cuando los niños dormían en sus nuevas camas, en su nueva casa que olía a madera fresca y adobe nuevo, Makuta y Nayeli salieron a sentarse junto al río. Se habían convertido en su ritual, su momento de paz después del trabajo del día. El agua corría tranquila bajo la luz de la luna, haciendo ese sonido constante que había acompañado toda su vida juntos, ese sonido que había desaparecido brevemente, pero que ahora había vuelto más fuerte que nunca. «¿Crees que esto durará?», preguntó Nayeli, recostando su cabeza en el hombro de Makuta. Era una pregunta que había hecho antes, en momentos de duda. Pero ahora sonaba diferente. Ahora había más esperanza en ella que miedo. «No lo sé», admitió Makuta con honestidad. «El mundo es impredecible. Mañana puede venir otro Don Esteban, puede venir una sequía, una enfermedad, una guerra. No puedo prometerte que estaremos siempre seguros». Hizo una pausa, pensando en las palabras correctas. «Pero creo que les demostramos algo importante. Les demostramos que no somos fantasmas ni bestias. Les demostramos que somos solo gente que quiere vivir en paz, que merece vivir en paz. Y creo que algunos de ellos realmente lo entendieron. ¿Y es suficiente?». Makuta pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que habían perdido. La primera cabaña, las semanas de hambre, el miedo constante, la humillación, el dolor. Pensó en todo lo que habían ganado, la cabaña nueva, el respeto del pueblo, el río que corría de nuevo, la posibilidad de un futuro.
Pensó en los niños que dormían seguros dentro, que ya no tenían que esconderse, que podían crecer bajo el sol. Tiene que serlo, dijo al fin, porque es todo lo que tenemos, y a veces todo lo que tenemos es suficiente. Nayeli apoyó más su cabeza en el hombro de Makuta. No dijo nada más. No hacía falta. Ambos sabían que las palabras no podían capturar todo lo que sentían, todo lo que habían vivido, todo lo que significaba estar sentados allí, juntos, libres. El río seguía corriendo, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Y en ese sonido constante, en ese fluir eterno, había algo más profundo que promesas o garantías. Había una verdad fundamental, que la vida continúa, que las heridas sanan, que incluso en los lugares más duros, incluso después del dolor más profundo, puede crecer algo nuevo. El amanecer los encontró todavía allí, sentados juntos junto al agua que había vuelto. El sol se levantó sobre las montañas, bañando el valle en luz dorada, tiñendo el río de colores que parecían de otro mundo. No era un final perfecto. Las cicatrices todavía estaban ahí, tanto en sus cuerpos como en sus corazones. El padre Joaquín tendría que trabajar durante años para reconstruir la confianza que había roto. El pueblo tendría que aprender a vivir con la vergüenza de lo que había permitido. Don Esteban estaba libre en algún lugar, quizá planeando venganza, quizá simplemente olvidado. Pero era un comienzo, y a veces un comienzo es lo único que necesitamos. A veces la posibilidad de algo mejor es suficiente para que valga la pena luchar, para que valga la pena resistir, para que valga la pena negarse a rendirse. El sol dorado siguió subiendo, y en esa luz, la familia de Makuta y Nayeli comenzó un nuevo día. No como fugitivos, no como fantasmas, no como criminales o enemigos, sino como lo que siempre habían sido, personas. Simplemente personas que se negaban a rendirse, que se negaban a dejar que el miedo y el odio les robaran su lugar en este mundo. Personas que habían aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. El río seguía corriendo, incansable, eterno, y con él la vida también continuaba. Y eso, al final, era lo único